Buenos días para todos. Seguimos con la clase de mapas y diagrama 1 y vamos a pasar ahora a un capítulo sobre la semiología gráfica y la reducción de la información. De hecho, será el último capítulo de esta materia que dividiremos sobre 2 semanas. Esta semana hablaremos de la semiología gráfica y la semana próxima hablaremos de la reducción de la información. ¿A qué se refiere todo eso? Pues básicamente a cómo hacer que un mapa sea fácilmente legible, cómo hacer que el lector de un mapa pueda interpretar rápidamente la información, que eso es el interés del mapa. Es que un gran conjunto de información pueda ser ubicado correctamente y entendido. El mapa sirve para sintetizar la información. Entonces, para lograr eso necesitamos seguir unas reglas eh, que se han trabajado, estudiado y que permiten que el lector entienda rápidamente el mensaje que queremos pasarle, el mensaje, la información que queremos transmitir a través del mapa. Hace 1 o 2 semanas trabajamos con QGIS y modificamos la simbología de la isla española, Haití Dominicana, de las vías, de los poblados, etcétera. Sin embargo, hicimos eso, digamos, sin pensarlo mucho, eh, y eso nos limita entonces en cuanto a la calidad del mapa final. Entonces vamos a ver esas diferentes reglas para que luego puedan aplicarla en sus mapas. Son dos partes entonces la semiología gráfica. Vamos a tener una definición de lo que es. Vamos a hablar de generalización, es decir, por ejemplo, cómo se puede simplificar algunas informaciones para que sea más fácil de entender. Algo que se hace constantemente en los mapas, por ejemplo, la zona topográfica, en función de la escala. Veremos también las variables visuales, es decir, cuáles son las posibilidades que tenemos para modificar la simbología. Entonces, podemos modificar el color de los objetos que vamos a representar. Podemos representar los tamaños, por ejemplo, unos círculos de diferente tamaño. Podemos modificar la textura, es decir, dentro de un polígono podemos poner puntos o podemos poner diagonales con diferente tipo de espacio entre cada diagonal, etcétera, etcétera. Y la semana próxima entonces hablaremos de reducción de la información. Aquí la bibliografía, el libro más famoso de todos que deben de conocer es el libro de Bertin del 67. Ya es viejo, pero es el libro que ha puesto, digamos, las bases de la semiología gráfica en la cartografía. Dice así: semiología gráfica, los diagramas, las redes, los mapas. Eso es un poco la Biblia de ese tema. Y también aquí el libro de Beguin y Pumin, 2007, la representación de datos geográficos, que son profesoras que han, digamos, seguido con el trabajo del maestro anterior de Bertin. La semiología gráfica, entonces, ¿qué es? Es el conjunto de reglas que permite el uso de un sistema gráfico de signos para la transmisión de información. En base a esas reglas se forma el lenguaje cartográfico. Es decir, que lógicamente nosotros no usamos texto, no elaboramos largas frases, pero en nuestros mapas sí usamos una especie de vocabulario, una especie de gramática que se basa en los signos, como les
decía, un círculo pequeño, grande, con diferentes colores, etcétera. Todo eso nos permite a nosotros transmitir una información. Bien. Entonces, el lenguaje cartográfico es una forma de expresión en el que los signos gráficos elementales, ustedes saben que son tres, los puntos, las líneas y los polígonos, serían el alfabeto, la base. Luego las variables visuales, que son esas variables, como les decía, como el color, la variación de forma, la variación de tamaño, la variación de textura, etcétera, son el vocabulario. Y las reglas de percepción visual definen la sintaxis. La percepción visual, ¿qué es? Las reglas de percepción visual, pues la capacidad que hemos identificado del ser humano en percibir diferencias. Por ejemplo, no vamos a poder separar muchos niveles de gris. Nuestro cerebro es capaz de separar muchísimos colores diferentes, pero no es capaz de separar muy bien muchos niveles de gris, como 5 más o menos, dentro de un mapa. Entonces se ha estudiado eh, la reacción, digamos, de los lectores de mapa a esas variaciones de tamaño de los objetos, a esas variaciones de colores, etcétera. Y eso nos ha permitido entonces elaborar reglas bases sobre lo que se puede hacer en el mapa. Típicamente, entonces, si yo quiero usar el cambio un cambio en nivel de gris, se llama eso un cambio en valor o en luminosidad, pasar entonces de objetos que son negro a gris oscuro, gris claro y blanco, yo tengo solamente 5 niveles posibles de representación. Si yo lo que quiero representar son 10 clases de objetos diferentes, no puedo usar esa variable visual. O no la puedo usar sola, tendré que modificarla también en base a otra cosa. ¿Por qué? Porque determinamos que el lector del mapa no tiene la percepción visual suficiente para separar, discriminar esas categorías. Ese lenguaje cartográfico debe ser visual y obedecer a las reglas de percepción visual universal, entendible por todos, y debe ser claro y coherente. Es decir, que no puede haber ambigüedades, no puede haber repeticiones de un mismo símbolo para diferentes tipos de objetos, etcétera, etcétera. Debe ser muy lógico. La cartografía necesita usar un conjunto de reglas para regir la simbología, de tal manera que el mapa sea legible, coherente, fácil de interpretar, de la forma más eficiente posible, o como dice Bertin, si para obtener una respuesta correcta y completa a una pregunta dada, manteniendo todo lo demás igual, una construcción requiere un tiempo de observación menor que otra construcción, diremos que la primera es más eficaz para esta pregunta. Entonces eso se aplica a la cartografía. Lo que queremos es minimizar el tiempo de observación del mapa para que el lector entienda la información que queremos transmitir. Si al lector le cuesta muchos minutos en entender lo que él está viendo y en entender la distribución espacial de unos fenómenos, pues tenemos un mapa mediocre. Bien. Esa eficacia entonces de la lectura del mapa o de la transmisión del mensaje en el mapa pasa primeramente por la generalización. Vamos a generalizar en función del tema de ese mapa, un mapa de densidad o un mapa de
tipo de suelo, etcétera, etcétera. Y en función de la escala. Entonces se recuerdan que podemos tener mapas a gran escala, como un plano, 1/10.000. Podemos tener mapas a pequeña escala, como un mapa nacional, un mapa eh, como está continental, mapa mundi. En función de ese tipo de escala, obviamente los objetos no van a ser representados de la misma manera. Tendremos que realizar una selección de las informaciones que vamos a representar. Cuando trabajo con una gran escala, puedo representar muchos detalles. Tengo el espacio disponible para eso. Si cambio de escala y represento el mismo territorio, o digamos, ese territorio y otros más, en una escala mucho menor, pues muchos objetos van a tener que desaparecer, porque si no, sobrecargo el mapa y no puedo identificar al final ninguna información. Se recuerdan que cuando pusimos los poblados en la República Dominicana, funciona muy bien si vemos solamente la provincia de Samaná, los poblados están bien separados, y funciona bastante mal si usamos esos poblados a nivel nacional con el mismo tamaño de círculo para representar esos poblados. Entonces, si no vamos a modificar el símbolo, tenemos que seleccionar los poblados que vamos a representar. En vez de representar todos los poblados, dejaríamos solamente las ciudades principales, que es lo que se hace típicamente en un mapa nacional. Luego tenemos que esquematizar la información de forma estructural o conceptual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una carretera que tiene muchas curvas, la podemos representar con todas sus curvas de forma, digamos, con la mejor ubicación posible a gran escala, pero si trabajamos a pequeña escala, a nivel nacional, un mapa nacional, no tenemos suficiente espacio en el mapa para representar todas esas curvas. Entonces tendremos que, por ejemplo, simplificar esa carretera, representar menos curvas. O representar las curvas, pero con mayor espacio. Vamos a desplazar un poco esas curvas. No van a estar en el lugar donde realmente están, pero podremos saber que hay 7 curvas para llegar del punto A al punto B. Luego podemos tener una esquematización conceptual. Típicamente cuando pasamos de una ciudad representada por un polígono que nos dice cuáles son los límites de la zona urbana y pasamos a una escala más pequeña, pues terminamos representando esa zona urbana con un solo punto. O sea, cambiamos el concepto de representación de esa información. Y por último, todo eso se hace bajo el concepto de armonización, es decir, hacemos modificaciones tratando de alterar lo menos posible la correcta ubicación de los elementos del mapa, es lo que define un mapa, que estén correctamente ubicados. Y ese trabajo entonces es lo que corresponde a la armonización del mapa. Un ejemplo acá, 3 mapas del mismo territorio, aquí hay uno 10.000, un plano urbano, uno 25.000, uno 50.000, típicamente una hoja topográfica. Es el mismo espacio que vemos aquí. Eso sería el mapa completo. Aquí lo que tenemos es un extracto del mapa a 1.25.000 y aquí tenemos un extracto de un mapa obviamente mucho más grande, o sea que abarca un espacio mucho más grande, a unos 50.000. Fíjense que aquí
tenemos un gran número de símbolos, de signos presentes en la imagen. Todos esos puntos negros son vivienda, están representadas una por una. Aquí tenemos un castillo, un elemento un poco más grande que los demás. Tenemos aquí con esas cruces un límite administrativo, puede ser el límite de la comuna, de la ciudad, del municipio, etc. En azul el río con todos sus meandros, todas sus curvas, muchos detalles. Y en blanco las calles, vía principal, etc. Bien. Cuando cambiamos de escala, al cambiar de escala vamos a tener que seleccionar algunas informaciones. Es decir, que hay información que no vamos a poder representar acá. Fíjense, por ejemplo, aquí teníamos 3 edificios. Hay uno que tuvo que desaparecer para no sobrecargar el mapa. Lo mismo sucede acá. Teníamos 1, 2, 3, 4. Se representan aquí solamente con 2. Etcétera, etcétera. Tenemos que simplificar. Podríamos quitar también calles. Fíjense que aquí tenemos una calle sin salida. Desapareció en el mapa 1.25.000. Luego podemos esquematizar. Entonces, si se recuerdan, podemos esquematizar de forma estructural o conceptual. Estructural, fíjense de aquí, este río tiene aquí una curva, un meandro. Y en el mapa 1.50.000 tuvimos que quitar esa curva. Ahí se hizo una esquematización estructural. Lo mismo en realidad pasa también con las vías, el otro río que está aquí abajo. Fíjense que este afluente está, bueno, eso es selección. Aquí este afluente desapareció. Pero en cuanto a esquematización, se ha simplificado también la forma del río. Tenemos menos punto de inflexión aquí, menos curvas dentro del trazado. Queda aquí simplificado. Y tenemos esquematización conceptual. Aquí teníamos un castillo representado por un polígono. Ese polígono se volvió un punto. Se volvió punto y de hecho aquí se procedió también a exagerar la información. Es decir, que este castillo no cubre todo ese espacio representado por ese punto con una banderita. Se ha exagerado esta información, ¿por qué? Por la importancia que tiene el castillo dentro del mapa. Es un sitio histórico, es un sitio que probablemente despertará interés del lector del mapa, que tiene esa hoja topográfica para visitar el lugar. Entonces se ha resaltado el castillo acá. Otro ejemplo acá son un conjunto de mapas sobre la ciudad de Saint-Malo, eso queda en el noroeste, bueno, sería casi pleno oeste de Francia, y pasamos de mapa a gran escala a mapa a pequeña escala. Fíjense cómo la información va cambiando poco a poco. Tenemos que seleccionar y tenemos que esquematizar la información. Aquí estamos a gran escala, podemos de nuevo ver todas las viviendas, mucho detalle sobre la forma de las calles, etcétera, etcétera, y sobre la línea de costa. Lo que vemos aquí queda en este espacio sobre ese mapa que ya está a más pequeña escala. Fíjense que ya no vemos las viviendas. La zona urbana simplemente ha sido representada de ese color mamey como un solo gran polígono que conecta esta ciudad que se llama Roteneuf
con la zona urbana de la gran ciudad que está cerca, que es Samarú. Aquí está. La calle también, o las calles, quedan bastante simplificadas acá. Y si vemos el mapa a más pequeña escala, lo que está aquí lo vemos, o sea, lo que está aquí en este mapa lo vemos aquí dentro de este cuadrado. La ciudad entera de Gotenef aparece ahora como un solo punto blanco. Es decir, que se ha simplificado mucho. Los tipos de simplificación que se pueden hacer, aquí tenemos el extracto de una publicación, una ilustración que nos da los ejemplos de la esquematización que se puede hacer. Aquí la simplificación de línea, eso es el mapa en su escala normal, en su escala inicial. Así, aquí es un mapa a más pequeña escala, el resultado. Entonces cogemos una línea con muchos vértices, muchos puntos, y simplemente vamos a eliminar unos puntos para simplificar esta línea. Eso es típicamente algo que podemos hacer en QGIS. Estamos en QGIS, vamos a abrir por ejemplo las vías, la capa de vía que trabajamos hace 2 semanas. Entonces doy clic en la V de vector, es una capa vectorial que vamos a abrir. Dejo eso aquí, es un archivo que vamos a abrir, dejo la codificación en UTF-8 y doy clic en explorar. Aquí vamos a buscar nuestros archivos, vectores, vías. Bien, tenemos muchas vías. Vamos a acercarnos a esta zona para ver la carretera que lleva a Jarabacoa. Para yo ubicarme voy a usar un complemento que ustedes verán probablemente en mapa 2 que instalé, que se llama OpenLayer Plugin, Bing Maps, Bing Aerial, with Label, es decir que vamos a usar imágenes satélite de Bing con etiqueta. Bien, aquí está entonces la carretera que me interesa. De La Vega a Jarabacoa saben que hay muchas curvas y entonces dependiendo de la escala, eso podría ser demasiada curva como para ser representado de forma adecuada en el mapa. Entonces vamos a seleccionar esta carretera. Si ustedes no la encuentran, pueden escoger otra, no tiene mucha importancia para esta práctica. Entonces, esta que vemos aquí en el centro. La selecciono con esta herramienta, la flecha blanca sobre un cuadrado amarillo. Para seleccionar debo de activar aquí con un clic la capa de vías en el panel de capa y luego puedo seleccionar el objeto. Aquí está resaltado en amarillo. Vamos a guardar solamente este pedazo. Entonces, clic derecho sobre vías, guardar como y activamos esta casilla. Es muy importante guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Guardar como, vamos a dar clic en explorar y vamos a guardar esta capa como Jarabacoa, La Vega. Doy clic en aceptar y aquí tengo la nueva, digamos, la carretera que nos interesa. Fíjense el problema, como dijimos aquí hay mucha curva. Fíjense de este codo aquí que forma la carretera.
Si uso una escala más pequeña, es decir, si dibujo un gran mapa y dentro de ese mapa que abarca mucho espacio, quiero que sea visible ese pedazo de carretera, el problema va a ser que la línea no pueda parecer demasiado fina. Si la línea en el mapa impreso al final tiene un tamaño inferior a 0.2 milímetros, el lector no la va a ver. Entonces tenemos un límite físico que corresponde a la capacidad del ojo humano en distinguir esa información en el mapa. Por lo tanto, tendría que hacer esa carretera un poco más gruesa. Lo que hago aquí es que doy clic derecho sobre esa capa, Jarabacoa, La Vega, propiedades, y vamos a aumentar el grosor de la línea, por ejemplo en 2. Entonces ahora se puede ver la línea, digamos que imprimo un mapa en grande, eh, el grosor de la línea va a ser suficiente como para que el lector pueda ver esa línea. El problema está en que ahora no se ven las curvas. Fíjense como el codo ahora se ve como una especie de masa ahí que no permite entender muy bien cuál es el trazado de la línea. Aquí mucho menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese caso no tenemos otra opción que es simplificar el trazado, es decir, quitar algunos puntos, tener una carretera con menos curvas. Entonces vamos a perder, lógicamente, en calidad de la información, pero se va a poder interpretar mejor. La otra opción sería, al contrario, exagerar la carretera. Entonces, exagerar significa que modificaríamos la forma de esa carretera para que las curvas principales queden, digamos, exageradas de tal manera que se puedan ver en el mapa. Pero de nuevo perdemos aquí en precisión en cuanto a la ubicación de la información. Bien. No vamos a hacer eso. Nosotros vamos por ahora a simplificar esta línea. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a vectorial, herramienta de geometría, simplificar geometría. Capa de línea o polígono de entrada, seleccionamos Jarabacoa, La Vega. No va a activar esta casilla, usar solo objetos espaciales seleccionados porque como quiera hay un solo. Tolerancia, simplificación, ahí hay que hacer pruebas para modificar esa tolerancia, ver cuál es el valor que permite llegar al resultado que queremos. Vamos a intentar ahora con 30. Y damos clic en guardar a archivo nuevo. O damos clic aquí en explorar, lo vamos a guardar en una carpeta temporal, sea cual sea. Y vamos a poner línea simplificada. Damos clic en guardar y en aceptar. Había 70 vértices, 70 puntos que marcan, digamos, un cambio de orientación de la línea. Se redujeron a 36 después de la simplificación. Bien. La línea simplificada está acá. Vamos a aumentar un poco su grosor. Nos acercamos. Y fíjense que no tenemos el mismo trazado. Por ejemplo, acá se han eliminado dos vértices, el que estaba aquí, el que estaba ahí, para tener una línea más recta. Podríamos simplificar aún más. Fíjense ahí cómo se ha simplificado bastante.
aún más o menos, todo dependiendo de la escala final del mapa, el grosor de la línea y cómo se representa la información al final, de tal manera que sea fácil de leer, fácil de entender. Bien. Entonces nosotros simplificamos. También pudimos, como dijimos, haber exagerado el trazado, es decir, exagerado los codos, los alejamos realmente del lugar donde están, pero así se siguen viendo esas curvas de la carretera. Eso que vemos aquí con este ejemplo, tenemos una bahía. Aquí la boca de la bahía, la entrada que conecta la bahía con el mar. Fíjense que si modificamos la escala sin hacer ninguna exageración, el espacio, aquí la abertura de la bahía, no se podría ver en otra escala. Quedaría demasiado pequeño como para que nuestro ojo vea esa separación. Por lo tanto, lo que hacemos es que exageramos la abertura de la bahía. De tal manera que al final, como quiera, se puede entender que es una bahía semicerrada, casi cerrada, pero que tiene sí una abertura visible en el mapa que usa una escala más pequeña. Lo que podemos hacer también es agregar informaciones. Tenemos aquí 3 viviendas, las representamos como una sola. Podemos desplazar los elementos. Fíjense que aquí tenemos un ferrocarril, aquí tenemos una carretera, pues los vamos a alejar uno del otro para que se pueda ver en una escala más pequeña. Bien, aquí hay otros ejemplos, pero entendieron la idea de lo que se debe hacer para poder leer correctamente el mapa, seleccionar y esquematizar. Eso pasa también, esa eficacia en la lectura del mapa, pasa también por el uso adecuado de signos disponibles en función de las variables que vamos a representar. Entonces ahí es que vamos a seleccionar si trabajamos con un cambio de colores, un cambio de forma, un cambio de textura, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver en detalle ahora. Todo eso depende, de forma global, depende de la escala del mapa, depende también de la capacidad de la impresora. Es decir que al momento de ustedes empezar a hacer un mapa, deben de tener bien presente cuál será el producto final. No es lo mismo hacer un mapa que va a quedar impreso en un informe sobre un papel formato letter, formato carta, que hacer un mapa que quedará impreso por un plotter en tamaño 36 por 48 pulgadas. Obviamente no vamos a poder representar la misma cantidad de información con el mismo tamaño. Bien, si imprimo un mapa en tamaño muy grande, me da mayor libertad a representar elementos numerosos en el mapa. ¿Por qué? Porque el lector va a poder acercarse al mapa y ver esas informaciones. Entonces es algo que tienen que tener pendiente desde el momento en que crean el mapa. La toponimia también va a quedar modificada en función del tamaño de impresión del mapa y de su escala. Si voy a imprimir el mapa en grande, en 36 por 48 pulgadas, no puedo tener una toponimia que sea demasiado grande. No puedo tener nombres que aparezcan de tamaño gigantesco, enorme en el mapa. Es una pérdida de espacio que no tiene sentido. Si voy a imprimir ese mapa en tamaño pequeño, en formato carta,
eh, pues igual voy a tener que seleccionar el tamaño de texto que sea adecuado. Muy pequeño, el lector no lo puede ni leer. Muy grande, estoy desaprovechando el espacio en el mapa, poniendo un texto que cubre gran parte del territorio. Bien. Y por último, la eficacia pasa también por la reducción de la información, ya la estadística descriptiva. Es decir, que cuando tenemos grandes conjuntos de datos, por ejemplo, la población, a nivel, digamos que los datos que tenemos al principio es la población a nivel de barrio y paraje. Entonces tenemos un gran conjunto de información. Si quiero presentar la población a nivel nacional, en vez de representar todos esos barrios, todos esos parajes, con una variación, por ejemplo, de color, desde los barrios y parajes más poblados hasta los menos poblados. Eh, Eso quedaría, digamos, muy difícil de leer para el lector del mapa. Lo que vamos a hacer es agrupar esas áreas en función de sus características de población, de tal manera que al final tenemos grandes clases de, de cantidad de población. En vez de tener yo, digamos, miles de variación posible en la cantidad de población dentro de cada área, digamos que hay un barrio que tiene 10 personas, el otro tiene 11, el siguiente tiene 15, el otro tiene 20, etcétera. Yo simplemente voy a crear una clase para todo lo que va de 0 a 20. Y esa clase tendrá un color o una simbología específica. Luego voy a crear otra clase de 20 a 40 personas en el barrio, en el paraje, etcétera, etcétera. De tal manera que voy a reducir la cantidad de información al final que voy a presentar, la voy a reducir a solamente 10 clases, típicamente. 10 clases diferentes, básicamente poca población, población mediana, mucha población, etcétera. 10 clases es algo que el lector del mapa puede distinguir. Miles de clases, el lector del mapa no puede interpretar correctamente esa información y entender dónde están las zonas de eh, mayor cantidad de población, menor, etcétera. No va a poder distinguir tendencia dentro del mapa. De eso trata la reducción de la información. Bien, pero como dijimos, eso lo veremos la semana próxima, perdón. Bien. El lenguaje cartográfico, lo saben, se basa en tres tipos de signos elementales: los puntos, las líneas y las áreas. Un mismo objeto, una ciudad, puede ser representado por uno u otro tipo de signo elemental. Como lo vimos, a veces las ciudades se representan por áreas. Ahí tenemos el contorno de la zona urbana. Y en otra escala se puede representar por un punto, generalmente a más pequeña escala. Decir que el tipo de signo no está necesariamente relacionado con el tipo de objeto. Bien, habiendo dicho eso, esos puntos, esas líneas, esas áreas sirven para representar diferentes tipos de variables. La variable cartográfica, o la variable, los datos iniciales que queremos representar en el mapa, son de cuatro tipos. Tenemos las variables cualitativas nominales. Son informaciones que no tienen ningún orden particular. Por ejemplo, cuando hacemos un mapa de uso y cobertura, lo que representamos en el mapa son las áreas. Entonces vamos a representar áreas en este caso.
áreas de bosque húmedo, áreas de bosque seco, áreas de manglares. No hay un tipo que sea, digamos, más importante que el otro. Tampoco puedo ordenarlo, no puedo decir que el bosque seco es primero, el manglar es segundo. No tiene ninguna lógica. Bien. Es lo mismo que vemos aquí con este mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La información que estamos representando aquí es una información cualitativa nominal. Simplemente estamos nombrando los parques, monumentos naturales, etcétera, en diferentes categorías eh, que corresponden al Sistema Nacional de Área Protegida del país. No puedo decir que este parque de acá es más importante que aquel. Bien. Segundo, tenemos informaciones cualitativas ordinales. Decir que son informaciones cualitativas, pero que tienen un orden. Se puede establecer un orden, una importancia entre un rango y el otro. Por ejemplo, aquí vemos un mapa del potencial eólico del país y tenemos diferentes categorías: marginal, moderado, bueno, excelente, etcétera. Eso es una información cualitativa, ordinal. Podemos ordenar los niveles, pero no tenemos números sobre los valores, digamos, de velocidad del viento o de constancia de esos vientos. Por lo tanto, no es una información cuantitativa, es una información cualitativa. Luego pasamos ahora a las informaciones cuantitativas. Tenemos dos tipos. Cuantitativa relativa, es decir, que tenemos valores numéricos sobre los cuales podemos realizar el cálculo de diferencia, pero la posición del cero es arbitraria. Típicamente son esas informaciones de temperatura. El cero es arbitrario, corresponde a el cambio de estado del agua, de sólido a líquido. Es bastante arbitrario y por eso existe otro tipo de escala de medición de las temperaturas, como el Fahrenheit u otro, o el Kelvin. Latitudes, altitudes, etcétera. Escogimos como altitud cero el nivel medio del mar. Podría haber sido otra referencia, podría haber sido el fondo del océano, por ejemplo. Bien, esas son informaciones cuantitativas, pero relativas. Aquí, por ejemplo, entonces el mapa de temperatura, eh, temperatura máxima sobre el país, elaborado por la Oficina Nacional de Meteorología, una información cuantitativa. Tenemos valores 20, 22, 24, etcétera, pero son informaciones relativas. Y tenemos informaciones cuantitativas absolutas, que son valores que tienen cantidades definidas, que se pueden sumar, se pueden dividir, número de habitantes, cantidad de trigo producido, densidad poblacional, eh, riqueza, pero riqueza con valores, con rangos de valores de 1.000 a 2.000 dólares, de 2.000 a 3.000 dólares, etcétera, etcétera. Aquí un ejemplo con el mapa de densidad poblacional por municipio, un mapa que hemos visto en una presentación anterior. Esa es una información con sus valores, ustedes lo ven aquí. Entonces es una información cualitativa absoluta. Esos cuatro tipos de informaciones los vamos a representar con diferentes variables. Es algo que nosotros hacemos, como ustedes que trabajaron ya con QGIS, hacemos sin pensarlo.
usamos la forma, ponemos un triángulo, ponemos un símbolo que representa una estación de tren, etcétera. Usamos el tamaño, modificamos el tamaño de los círculos sobre los poblados, por ejemplo. Usamos el color, usamos variación de luminosidad de muy oscuro a muy claro. Usamos la textura, estructura y grano, es decir, que dentro de un polígono ponemos diagonales hacia la derecha, hacia la izquierda, ponemos varas verticales, etc. Y la orientación. Pero en realidad, al momento de seleccionar la variable visual que vamos a usar, forma, tamaño, color, etc., tenemos que pararnos y pensar bien en cuál es la variable visual más pertinente para el tipo de información que queremos representar. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, podríamos estar usando una variable visual que no es adecuada para representar ese tipo de información. Me explico. Si queremos trabajar con las estaciones del metro y hacer un mapa que nos muestre cuáles son las estaciones que tienen mayor o menor cantidad de pasajeros por día. No podemos usar una variación de forma, por ejemplo. Es decir, no puedo poner un triángulo para las estaciones que tienen poco pasajero, un cuadrado para las estaciones que tienen más pasajeros, un círculo para las estaciones que tienen muchos pasajeros. ¿Por qué? Porque el lector no va a entender esa simbología. Se va a encontrar con el mapa y va a tener que mirar siempre mucho la leyenda para poder entender la información que está dentro del mapa. Pudimos haber usado mejor una variación, por ejemplo, de tamaño, perdón, que hubiese sido mucho más pertinente para ese trabajo. Representar las estaciones con poco pasajero con un círculo pequeño, luego un círculo un poco más grande para las estaciones que tienen más pasajeros y un círculo muy grande para las estaciones, perdón, que tienen mucho pasajero. Claro, definiendo el tamaño del círculo en función de la cantidad de pasajeros, algo que vamos a ver ahora. Entonces, ese paso es importante también a la hora de crear el mapa. Pararnos a pensar qué tipo de variable visual vamos a usar para el tipo de información que queremos representar. La forma es una variable visual que se usa mucho porque es muy fácil de identificar para el ojo y cerebro humano. Solo transmite informaciones cualitativas. Entonces, como les decía, no puedo representar la cantidad de pasajeros de estaciones con forma. No es la variable adecuada para eso. Sí es bueno para información cualitativa. Cualitativa nominal, para decir, por ejemplo, dónde están, digamos, las tiendas o dónde están los cines. En Santo Domingo pondría un cuadrado sobre la ubicación de cada cine en la ciudad y pondría un triángulo sobre las estaciones de policía de la ciudad. Ahí sí funciona. Queda limitada a unos 10 símbolos diferentes en un mismo mapa. Entonces, sí tenemos esa limitante de que si pongo más de 10 símbolos diferentes, triángulo, cuadrado, círculo, un símbolo de estación, un símbolo con un tren, etcétera, etcétera, llega un momento en que el lector ya no puede
entender correctamente el mapa. Son demasiados símbolos diferentes en función de la forma. Entonces, tenemos esa limitante, no más de 10 símbolos, como mucho, 10 símbolos diferentes en el mapa. Hay que evitar también las formas clásicas, círculo, triángulo, cuadrado, porque eso al final son símbolos que el cerebro separa con dificultad. ¿Por qué? Porque tienen forma demasiado parecida. Es mejor usar la asociación círculo, cruz y diagonales. Entonces barras, diagonales. ¿Por qué? Porque esos sí son visualmente bastante diferentes, alejados y vamos a poder identificarlo con facilidad en el mapa. ¿Para qué se usa la forma? Cuando usamos el figurado puntual, la forma puntual, eso permite ubicar, por ejemplo, los sitios industriales, los sitios históricos, los servicios, como decía, los cines, las tiendas, destacamento de policía, etcétera, etcétera. Es algo que se usa mucho en los planos de las ciudades, se usa mucho también se puede usar en hojas topográficas. Para líneas, permite distinguir niveles de las vías, camino, calle, carretera, niveles administrativos, municipio, provincia, región, etc. Entonces, en ese caso, vamos a modificar la forma de la línea. Puede ser una línea continua, una línea discontinua, etc. Una línea con cruces, etcétera, etcétera. Para área, no vamos a usar la forma, porque las formas que usamos dentro de un área realmente es lo que llamamos la textura. Eso es algo que vamos a ver después. Entonces aquí típicamente los símbolos que debemos privilegiar, el círculo, la cruz, las barras diagonales. Eso es la textura que mencionaba, algo que se puede repetir dentro de un área. Por ejemplo, aquí para marcar un pantano, unas líneas se ven como hierba. Ese símbolo lo vamos a repetir múltiples veces dentro de un mismo polígono. Y podemos usar símbolos que representan una letra o un esquema del tema que queremos presentar. Aquí un faro para la ubicación de un faro, de un puerto, la entrada de un puerto. Una estación de autobús, una estación de gasolina, etcétera, etcétera. Esos símbolos están disponibles en QGIS. Si volvemos a QGIS y abrimos, por ejemplo, cualquier archivo que normalmente se representa con puntos, vamos a vectores, vamos a poner los poblados. Pues damos clic derecho sobre la capa, propiedades. Aquí hay un primer símbolo disponible. Ustedes ven que dice aquí marcador SVG. Podemos encontrar más si damos clic aquí en la parte de abajo. Tipo de capa del símbolo, arriba debe decir marcador SVG. Es decir, que son símbolos que fueron creados, son símbolos en formato vectorial, que se pueden crear con un programa de dibujo vectorial. Hay uno gratuito que se llama Inkscape, INK SCAPE, que pueden descargar y que le permitirá crear sus propios símbolos y cargarlo también a QGIS. Entonces, en vez de poner un punto para los poblados, vamos a usar
Vamos a ver. Esta casa, por ejemplo, con su bandera, aplicamos y aquí lo tenemos. Bueno, tendremos que modificar un poco ese símbolo. Damos clic derecho, propiedades. Seleccionamos el marcador de nuevo, el símbolo. Y lo que sucede aquí es que el color de relleno y de la línea exterior de contorno son negros los dos. Entonces vamos a modificar el relleno, lo ponemos aquí en blanco. Y el tamaño de la línea exterior lo vamos a reducir. Aquí es anchura de línea exterior, lo pasamos a 0.2 y ya, nuestro símbolo se ve así, mucho mejor. Otro tipo de variable visual es la variación de tamaño. También es algo fácil de identificar por el ojo humano. Permite transmitir información cuantitativa, que es muy interesante, y también información cualitativa ordinales, es decir, información ordenada, de más pequeño a más grande, por ejemplo. Ojo que queda limitado por el tamaño del objeto más pequeño que debe poder ser identificable. Por ejemplo, el diámetro del círculo más pequeño es de 0.2 milímetro en el mapa impreso. Si queda inferior a este tamaño, no podrá ser identificado por el lector. Simplemente no verá que hay un punto ahí. Queda limitado también por la cercanía de los objetos. Voy a representar, por ejemplo, una variación de tamaño de círculo. Obviamente, si los círculos son muy grandes y los objetos quedan cerca, pues se van a superponer y va de nuevo a ser difícil leer el mapa. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer de identificar el tamaño, la variación correcta de tamaño para evitar que se superpongan demasiado los objetos en el mapa. Anotar que asociamos con facilidad una longitud en el mapa con una cantidad, pero es más difícil hacer esa asociación con un área y es peor con un volumen. Me explico. Aquí tenemos entonces una cantidad, digamos que aquí sería la cantidad de lo que sea, de población que tiene cada provincia. Obviamente este mapa aquí quedaría erróneo, pero no importa. Puedo representar esa información simplemente con barras muy estrechas. Decir que simplemente aquí tenemos una longitud. Puedo representar esa información con áreas, aunque la base aquí tiene el mismo tamaño en todo los casos. El cerebro tiende a asociar ese tipo de figurado, ese tipo de forma, más por el área que cubre cada rectángulo que por su altura. Entonces aquí queda claro que la variación lo que cambia es la altura. En este caso, el lector no va a saber muy bien si lo que varía, hay que entenderlo en función del tamaño de cada rectángulo o en función del área que cubre. Y fíjense que aquí la variación de altura es pequeña entre esos dos elementos, aquí, esas dos categorías, pero la variación de área es mucho mayor. Entonces ya es un poco más difícil entender e interpretar esa información. Si yo pongo aquí esos diferentes rectángulos en el mapa, el lector no va a entender muy bien si aquí hay una variación, digamos, un poco mayor entre esta categoría y la siguiente o bastante mayor. ¿Okay? Y aquí si representamos esas clases por diferentes eh,
digamos, forma en 3 dimensiones, pues es aún peor, porque ahí lo que el cerebro entiende es un volumen. Entonces, de nuevo, la variación en volumen entre esas dos formas aquí tiende a ser percibida como mucho mayor que la variación simplemente en tamaño. Por lo que hay que privilegiar ese tipo de representación a ese tipo de representación en 3 dimensiones o falsa 3 dimensiones, porque simplemente es una perspectiva que estamos usando acá. Podemos usar también una variación en cuanto a usando círculos o cuadrados, es algo muy común, aunque aquí de nuevo estamos usando en realidad el área para representar las diferentes categorías. Y el cerebro va a asociar una variación entre una categoría y la otra en función del área. Decir que en lo ideal deberíamos de usar esto, pero resulta que visualmente es, digamos, más agradable usar ese tipo de representación con círculo, con cuadrado, lo que explica por qué se ha usado tanto en la cartografía. Aquí tenemos una información que no es cuantitativa, es una información cualitativa nominal, perdón, ordinal. Es decir, que tenemos la categoría 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Digamos que la 1 es poco que, pues, no sé, poco recurso, un poco más, mediano, mucho recurso, muchísimos recursos. Lo que vamos a hacer en este caso es determinar el diámetro del círculo en función a la raíz cuadrada de ese valor inicial. ¿Por qué? Porque si usamos directamente 1 para calcular el diámetro, 2 para calcular el diámetro, etc., el área en realidad queda multiplicada por, eh, digamos, al cuadrado, por un exponente cuadrado, lo que significa que el, la diferencia entre este círculo y el otro no sería el doble de área, sino 4 veces el área. Tendríamos aquí un círculo de este tamaño y el siguiente tendría un tamaño enorme en comparación. Y de nuevo entonces el cerebro no entendería que estamos pasando de la categoría 4, no, perdón, aquí la categoría 3 a la categoría 4, sino que estamos pasando la categoría 3 a, digamos, 4 veces el valor que tenía la 3. Entonces usamos la raíz cuadrada de esos valores para tener una progresión que sea entendible por el ojo humano. Ahí entendemos que este círculo tiene una superficie, un área, 2 veces, que representa 2 veces el área del círculo anterior. Por lo tanto, cuando pasamos de este círculo al otro, el orden simplemente es una categoría inferior a una categoría superior. Si usamos eso para información cuantitativa, pues entenderíamos así que pasamos de un valor de 500, por ejemplo, a aquí 2 veces 500, 1000, 500, 1000. Entonces es importante usar aquí el diámetro correcto y es algo que tenemos que revisar bien cuando trabajamos en QGIS para aplicar esa variación de símbolos para asegurarnos de que esos círculos respetan esa regla. Lo que varía de una categoría a la otra es la superficie del círculo. Bien. Y lo mismo hacemos entonces con los cuadrados. Se aplica la misma regla. El lado, la longitud de un lado del cuadrado corresponde a la raíz cuadrada de su valor inicial.
Luego esa progresión puede quedar multiplicada por un factor o dividida por un factor para reducir todos esos círculos en conjunto o agrandarlos en función de el tamaño del mapa. Lo mismo hacemos con líneas cuando vamos a representar en particular unos flujos para una información cuantitativa. Vamos a hacer variar el área de, de cada flujo para marcar bien la diferencia entre, digamos, 500, 1000, etcétera, etcétera. Pueden ser flechas representadas así. Ojo que la cabeza de la flecha debe tener un tamaño parecido al cuerpo. No puedo tener una cabeza muy grande o muy pequeñita en comparación con el cuerpo o la flecha. O represento unos flujos así. Es decir, una banda, un rectángulo que tiene un ancho que corresponde al valor de la información, de la clase, y se pone una flechita al lado o dentro para marcar la dirección del flujo. Luego tenemos también otra variable visual que es el color. El color es lo más fácil de identificar. Entonces es algo muy visual que se puede aprovechar en los mapas. Obviamente sí podemos hacerlo, es decir que es algo que hay que tomar en consideración también. A veces los documentos que vamos a imprimir al final quedarán impresos en variación de gris. Entonces si es así, obviamos el color y tendremos que trabajar solamente con la textura, el tamaño, la forma, etc. Si podemos usar el color, si el documento final, que sea un PowerPoint o un informe o un gran mapa impreso, podrá ser usado con color, vamos a aprovecharlo porque es algo que los humanos identifican muy bien. Permite definir un gran número de símbolos por nuestra capacidad en identificar esas variaciones de color. En realidad podemos identificar millones de variaciones de color, pero de nuevo en el mapa no podemos usar más de 15 colores. ¿Por qué? Porque dentro del mapa, si usamos más de 15 colores, el lector del mapa no va a poder separar las clases presentes en el mapa. Eso es algo que ustedes pueden ver en el SICAL con el mapa de la hoja geológica que está presentado en la pared. Esa hoja geológica tiene muchas clases, porque hay mucha clase de tipo de roca en el país, y por lo tanto es un mapa muy difícil de entender. No es un mapa que podemos interpretar fácilmente a primera vista. Hay que revisar constantemente la leyenda para entender ese tipo de color. Realmente tiene también una textura dentro del polígono. ¿A qué corresponde? Entonces, en lo ideal, vamos a tratar de evitar esa situación. Para la hoja geológica no hay otra opción, lamentablemente, pero para los demás mapas vamos a tratar de tener menos de 15 colores en el mapa. Es ideal para variables cualitativas, entonces por ejemplo los mapas de uso de cobertura, como les decía los mapas de geología. Es ideal para variables ordinales, entonces uso de cobertura, geología son cualitativas nominales, simplemente se nombra las diferentes categorías. Y tenemos entonces también cualitativas ordinales, ordenadas. Y se usa para signos de tipo área, principalmente. También se puede usar para puntos, se puede usar para línea,
pero es más eficiente, más eficaz con las áreas. ¿Por qué? Porque sobre un área tenemos mucho espacio para que sea visible el color. Ese color se define en función de tres cosas. En función del tono, es el color dominante, que se define por su longitud de onda. Por ejemplo, el verde central, el verde más que encontramos en el centro del espectro, es el verde de 550 nanómetros. Ese es el espacio que hay entre la repetición de dos picos, por ejemplo, en en la onda electromagnética que corresponde al color verde. Bien, sin entrar mucho en detalle, que todo eso lo veremos cuando hablaremos de teledetección, el tono corresponde al color. Rojo oscuro, rojo claro, rosado, azul oscuro, verde, etcétera, etcétera. Luego ese color se define en función de la luminosidad, lo que nos da a nosotros la sensación de brillo. Saben que hay colores que son, digamos, apagados, otros que son muy vivos. Eso se relaciona con la luminosidad y también con la saturación, que nos dice la pureza de un color. Para explicar un poquito mejor, aquí está tono, saturación, luminosidad, una forma de representar los colores. Vamos a ver que eso es algo que se usa en QGIS. Se define primeramente el tono, entonces de azul a morado, rojo, amarillo, verde. Es un ángulo aquí que se define de 0 a 360. Por ejemplo, yo seleccioné, digamos, verde. Luego vamos a seleccionar una saturación, un verde como ustedes lo ven acá en la orilla, que se vuelve más claro hasta ser totalmente blanco. Eso lo define la saturación, lo que decíamos la vivacidad o la pureza de ese verde. Y luego tenemos la luminosidad. Entonces, eso va subiendo desde abajo hacia arriba. Definimos si tenemos una luminosidad baja, entonces se acerca al color negro, o si tenemos una luminosidad alta. Conclusión, un verde muy intenso tendrá, primero vamos a seleccionar el tono aquí, un valor en grado para tener el color verde, y luego vamos a ponerle una saturación y una luminosidad que permite tener este verde en el mapa. Vamos a ver eso en QGIS. Estamos en QGIS, vamos a buscar un objeto que se represente en, digamos, con áreas, con polígonos. Vamos a ver, por ejemplo, las provincias. Voy a quitar las demás capas, la desactivo. Clic derecho sobre provincias, propiedades. Y queremos modificar ese color. Doy clic sobre el color verde acá. A mí me salió verde por defecto, le podría salir de otro color. Y fíjense que acá tenemos diferentes valores posibles. Eso acá, RGB, es un tipo de codificación de los colores. Rojo, verde y azul, los tres colores fundamentales en colores aditivos que nos permite crear cualquier color. Si aumento la cantidad de rojo, aumento la cantidad de verde, lo que me va a dar es básicamente en color amarillo. Si pongo mucho azul y mucho rojo, me da un morado. Si pongo mucho azul, mucho verde y poco rojo, me da este color cian, es decir, turquesa, etcétera, etcétera. Si pongo poco rojo, poco verde, poco azul, me da un color negro. Si pongo al contrario mucho azul, mucho verde y mucho rojo,
me da el color blanco. Bien. Y si pongo un valor medio de rojo, un valor medio de verde y un valor medio de azul, me va a dar un color gris. Aquí está. Bien. Eso es una forma de codificar los colores. La otra forma es la siguiente. Aquí dice HSV, Hue, tono, Saturation, saturación, y la V de Value, luminosidad. Entonces, si recuerdan lo que dijimos, con Hue, con el tono, yo tengo un ángulo de 0 a 360 que me permite seleccionar el color. Por ejemplo, si quiero verde, ustedes lo ven que verde sería más o menos el ángulo 115. Luego selecciono la saturación de 0% a 100%. Aquí es la vivacidad del color, la pureza del color. Aquí poco puro, aparece gris, dice aquí actual. Aquí muy puro, muy verde. Y por último selecciono la luminosidad. Con poca luminosidad se ve negro, con mucha luminosidad se ve con mucho brillo. Entonces, esas son las tres variables que usamos para definir realmente un color. Tono, saturación y luminosidad. Los colores sirven para variables cualitativas. En ese caso, entonces, si son cualitativas nominales, solo varía el matiz, es decir, el tono, lo va a modificar. Ahí está. Solo varía el tono para variables cualitativas nominales. No puedo variar la luminosidad ni la saturación para ese tipo de información cualitativa nominales. ¿Por qué? Porque si varío también la luminosidad y la saturación, vamos a percibir un orden dentro del mapa. ¿Me explico? Aquí tenemos una información cualitativa nominal. Simplemente tenemos diferentes categorías de uso y cobertura, arroz, café, etc. No hay ningún orden ahí, no puedo decir que el arroz es superior al matorral o que el bosque seco es superior a la palma africana. Por lo tanto, solo debo de cambiar el tono. Si varío aquí la saturación o la luminosidad, ¿qué va a suceder? Es decir, por ejemplo, tengo un amarillo aquí y varío su luminosidad para tener, o su saturación, para tener un amarillo, digamos, apagado, que se acerque al gris, y otro amarillo muy puro, muy amarillo en el mapa. ¿Qué va a suceder? El lector va a interpretar eso en el mapa como que lo que queda muy amarillo es superior a lo que es amarillo apagado. Entonces va a empezar a poner un orden a las cosas y no es lo que queremos porque esa información no es ordinal, no es una información que corresponde a un orden de las cosas. Entonces para ese tipo de información cualitativa nominal, simplemente hacemos una variación de tono. Bien. Para las variables cualitativas ordinales, si queremos ordenar valores. Entonces, en este caso, sí vamos a variar la luminosidad. Y de hecho vamos a tratar de usar el mismo tono. Por ejemplo, vamos a usar solamente una variación de luminosidad del rojo. De un rojo oscuro a un rojo claro. Más nada. Porque eso sí permite entender cuál es el color que tiene mayor importancia en comparación con el otro.
Si esa variación de un solo tono no es suficiente, entonces vamos a usar otros tonos. Por ejemplo, pasamos de amarillo claro, amarillo oscuro, anaranjado claro, anaranjado oscuro, rojo claro, rojo oscuro. Pero vamos a tratar de usar pocos tonos diferentes para no confundir al lector. Aquí simplemente tenemos tres: amarillo, anaranjado y rojo, con sus variaciones de luminosidad. Y ese color debe usarse de manera a evocar la naturaleza de los objetos, de tal manera a simplificar, minimizar el tiempo de lectura. Decir que si voy a representar un gran polígono verde, debe ser algo asociado con vegetación. No lo puedo asociar con zonas urbanas o debo de evitar de asociarlo con eh, zonas agrícolas. Se podría hacer en algunos casos cuando tenemos muchas clases y no tenemos tantas opciones, porque como dijimos, el cerebro puede diferenciar millones de colores, pero debemos tener las tonalidades bien marcadas entre cada categoría para que sea fácil de entender y bueno, también estamos limitados en cuanto al número de variaciones que podemos tener en el mapa. Aquí un ejemplo entonces de otro mapa, el mapa de asociaciones de suelo. No está la leyenda en el mapa, está en otra página, no importa mucho. Esa es una variable cualitativa nominal, o sea, no hay un orden particular, pero fíjense que aquí se ha dado, por ejemplo, una variación en cuanto a luminosidad. Es decir, que tengo un grosado oscuro, mediano y claro. Y el riesgo es que el lector al ver eso entienda que lo que tiene una pureza mayor, en cuanto a saturación aquí sería, una pureza mayor es algo que tiene mayor importancia de lo que tiene aquí una luminosidad más clara. Por lo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Para que se interprete correctamente. La luminosidad se puede considerar como una variable visual sola. ¿Por qué? Porque se puede trabajar la luminosidad con niveles de gris. En ese caso, coge el nombre de valor, vamos a seguir llamándolo aquí luminosidad. Permite distinguir solamente 6 niveles máximos, incluyendo al color negro y al color blanco. Son 6 niveles que puedo separar en el mapa. Si agrego otra clase con un gris intermedio entre esos dos, el lector no va a ser capaz de diferenciarlos. Y son 6 niveles, sabiendo que el blanco generalmente tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque el blanco en un mapa corresponde a la ausencia de información. Eh, por lo tanto, un mapa generalmente no debe de tener ninguna área en blanco. Si conocemos, si tenemos las informaciones sobre ese territorio. Esa variación de valor o de luminosidad se usa también para áreas, se podría usar para puntos, para círculos, pero tiene mucho más sentido sobre área porque se nota entonces con mayor facilidad esa variación de luminosidad. Y sirve solamente para variables cualitativas ordinales. Entonces no sirve para dar cantidades, simplemente porque no sé si un salto de negro a ese gris corresponde a un aumento de 100, de 500, si es poco, si es mucho, el color no me lo dice. El tamaño del círculo sí me puede dar una orientación, pero aquí la variación de luminosidad no me dice eso. Sí me puede dar un orden de las cosas, me puede decir
más pobre, más rico, por ejemplo, o más frío, más caliente. Se puede usar como otra variable visual la textura, estructura y el grano. La textura y estructura es la variación de forma dentro de un área, es decir, que se refiere a esto dentro de un polígono, cómo varía la textura, puede ser unas líneas verticales, unos puntos, unas diagonales, etcétera. Permite comunicar una información cualitativa ordinal si se modifica la textura para expresar una variación de la luminosidad. Es decir, si tratamos al final de reproducir esta percepción, de pasar de algo oscuro a algo claro, usando la textura. Aquí usamos la textura, la modificamos para pasar de algo claro a algo relativamente oscuro. También podemos usar la la variable visual de grano, que se refiere a la variación del tamaño que compone la textura, la trama. Eso se limita simplemente a 3 o 4 niveles. Es difícil para el ojo distinguir muchos niveles con el grano. ¿A qué se refiere a esto acá? Variamos aquí el tamaño de los círculos dentro de esos polígonos. Círculo pequeño, mediano, etcétera, hasta grande. Y eso permite ordenar las cosas. De, digamos, muy pobre a poco pobre, por ejemplo. Y por último, la orientación que se define por el ángulo entre el ángulo que tiene el signo en comparación con la vertical, permite distinguir solamente 4 niveles relacionado con la vertical horizontal y 2 diagonales. Permite entonces representar solamente variables cualitativas nominales, no permite ordenar. Es decir, que podemos tener un figurado vertical, horizontal, inclinado, diagonal, hacia la derecha, hacia la izquierda. No podemos poner un orden. ¿Cuál es más importante? Este es más importante que el otro. No, eso no lo podemos establecer con esa variable. Lo único que podemos establecer son diferentes tipos. Entonces, una variable cualitativa nominal. En conclusión, vamos a aplicar la simbología en función del tipo de variable y del tipo también de elemento gráfico, si es un punto, una línea o un área. Las variables cualitativas nominales, las que simplemente nombran cosas, sin poner ningún orden y sin hablar de cantidades. Se representan con variaciones de forma o de color para línea o punto. Típicamente quiero hacer un mapa de destacamentos policiales y cuerpo de bombero en la ciudad. Puedo representar los destacamentos de policía con una cruz y los cuerpos de bombero con círculo. Eso es una variación de forma. Lo que vemos acá. Información cualitativa, nominal, puntual, destacamento de policía, cuerpo de bombero. O puedo usar también como variación de forma un símbolo, como lo que vemos acá. Aquí representa hierba. Para el caso de un cuerpo de bombero podría ser un camioncito de bombero. Se pueden usar colores. Entonces, por ejemplo, aquí eso sería un círculo azul para los destacamentos de policía, un círculo morado para los cuerpos de bomberos. Los dos círculos deben de tener el mismo tamaño y esos colores no deben de seguir ninguna secuencia. No como acá, en que seguimos una secuencia de amarillo, anaranjado, rojo, o aquí, que vamos de más claro a más oscuro. Deben ser colores muy diferenciados, separados en los colores del arco iris,
eh, en el espectro electromagnético realmente, para que no los asociemos, no pongamos un orden entre los diferentes elementos. Lo mismo sucede con las líneas. Entonces, si usamos, por ejemplo, eh, líneas que corresponden al contorno de una parcela agrícola y otras para el contorno de zonas residenciales, pues podemos usar línea discontinua o línea continua. O usamos una variación de color que igualmente no sigue ninguna secuencia. Verde para las zonas agrícolas, morado para delimitar las zonas residenciales. Bien. Y por último, para las áreas, vamos a usar una variación de textura, estructura o de colores. Entonces, modificamos la textura, líneas verticales, líneas horizontales, puntos, o colores que no siguen ninguna secuencia, perdón. Mapa de uso y cobertura, bosque, manglar, cuerpos de agua. Vamos a tratar de asociarlo sí con la naturaleza de los objetos. Si no tenemos la capacidad de presentar la información a color, es decir, no estamos usando un proyector, vamos a imprimir el mapa y resulta que la impresora no va a imprimir el mapa a color, sino a niveles de gris, entonces usamos la textura y estructura, pero aquí quedamos muy limitados en cuanto al número de clases que vamos a poder usar. Luego para las variables cualitativas ordinales, las que dan un orden de las cosas. Por ejemplo, de muy pobre a muy rico. Se representan con variaciones de luminosidad, degradado de color o variación de tamaño para los puntos. Es decir, si voy a representar los hoteles del país, de los más económicos y sencillos a los más caros y, y 5 estrellas, de mejor calidad, puedo usar una variación de tamaño, puedo usar una variación de luminosidad, de más oscuro a más claro, o puedo usar una variación de color, que esa variación de color puede cambiar de tono si realmente hay muchas clases, o puede ser simplemente una variación en cuanto a la saturación o luminosidad de ese color, usando el mismo color. Es decir, que para ser más realista usaríamos este tipo de variación. En cuanto a líneas, entonces si tenemos un orden, las cosas, por ejemplo, vías con un solo carril, 2 carriles, 3 carriles, etc. Vamos a usar una variación en cuanto a tamaño o vamos a usar una variación en cuanto a color, que podría seguir esta secuencia o esos colores acá. Y para las áreas vamos a usar una variación de luminosidad, de grado de color y variación de grano. Es decir, aquí una variación de luminosidad, un degradado de color que sigue esta secuencia o esta, y una variación en cuanto al grano, es decir, al tamaño aquí, por ejemplo, de los círculos eh, que se usa para la textura. En cuanto a variables cuantitativas, se representan con la variación de tamaño para puntos y líneas. Para área se usa el color o se sustituye por el centroide con variación de tamaño. O se usan otras técnicas. Es decir, podemos usar, si es un valor relativo,
Aquí digamos lo que tiene que ver con variación, con cambio de temperatura. Si son temperaturas sobre cada estación, vamos a usar esa variación de color o de luminosidad. Bien, muy caliente, pero sería, digamos, en valor realmente, 20, 35 grados, 30, 25. Si se representa esa temperatura en forma de isolíneas, entonces vamos a usar esto, es decir, isolínea como este mapa acá de temperatura que está en grados Fahrenheit sobre los Estados Unidos. Sobre cada línea se mantiene, o sea, tenemos los mismos valores de temperatura. Caliente en rojo, alrededor de los 90 a 100 grados Fahrenheit. Un poco más frío en anaranjado, alrededor de los 80 grados Fahrenheit, etcétera, etcétera. Para eso entonces usamos la variación de color o podríamos usar la variación de luminosidad. Sabiendo que con variación de color tenemos 15 variaciones posibles, con variación de luminosidad dijimos que tenemos 6. O lo representamos como áreas, extrapolamos los valores que se midieron en cada estación. Tenemos ahora un mapa donde cada área tiene su temperatura estimada. Pues usamos la variación de luminosidad o de color o aquí de grano. Y para valores absolutos, por ejemplo, la cantidad de población, si es un objeto puntual, una ciudad, digamos, estamos a la escala de un mapa mundi, escala muy pequeña, vemos las capitales de cada país en forma de un solo punto, no podemos representarlo en forma de área. Vamos a usar una variación de tamaño y ahí vamos a calcular precisamente el diámetro de cada círculo en función del valor de esa categoría, ¿no? Digamos 1 millón de habitantes, 10 millones, etcétera, etcétera. Si son líneas, lo que se usa típicamente para flujos, puede ser flujo de personas o flujos económicos, etcétera. Vamos a variar también el tamaño. Y si son áreas, tenemos diferentes opciones. O variamos el color, o aplicamos esta variación de tamaño, pero en el centroide, es decir, en el centro del polígono. En el centro del polígono ubicamos un punto y haremos variar el tamaño de ese punto en función de la variable, por ejemplo, la cantidad de población. O tenemos que pasar a otro tipo de representación, como son los mapas anamórficos, que hacen variar el área del polígono, el tamaño del polígono, en función de la variable. Aquí la prevalencia del SIDA, que nos muestra la importancia de esa enfermedad en países del sur, África, la India, y nos podemos incluir también Haití y Dominicana acá. Bien, entonces esas son las reglas que deben de consultar antes de saber qué, eh, qué tipo de variable visual van a usar para representar una información en un mapa. Si volvemos aquí al mapa de provincia, entonces pueden abrir la tabla de atributos, verán que ese mapa tiene muchas informaciones, la toponimia, latitud, longitud, el área, etcétera, y tiene otras informaciones, porcentaje de población que tiene acceso a agua potable, niveles de pobreza en porcentaje, la densidad poblacional, etcétera. La densidad poblacional es una variable cualitativa absoluta, por lo tanto vamos a poder usar dos tipos de variable visual.
o ubicamos un círculo en el centro de cada provincia y el tamaño de ese círculo varía en función de la densidad, o hacemos variar el color de cada provincia en función de su densidad, tratando de usar una sola tonalidad, un solo tono, un solo color. Bien. Lo que podemos hacer ahora, clic derecho, propiedades. En vez de usar un símbolo único para todas las provincias, cambiamos aquí. Tenemos dos opciones, categorizado, graduado. Eso es algo que veremos más en detalle la semana próxima, porque justamente vamos a ver cómo se forman esas categorías. Por ahora vamos a hacerlo de forma rápida, sin detallar mucho. Categorizado, vamos a usar los niveles de densidad. Rampa de color, vamos a usar por ejemplo una rampa de niveles de rojo. Todo eso es rojo, lo único que varía aquí es la luminosidad, desde más oscuro hasta más claro. Damos clic en clasificar. Fíjense que aquí realmente no está, las categorías no han sido agrupadas, están todas separadas. Hay una provincia que tiene el valor 17, la otra tiene el valor 27, la otra el valor 42. Son demasiada categoría para que el ojo humano pueda interpretar bien ese mapa. Eso es algo que tendremos que corregir. Por ahora lo dejamos así. Mientras más claro, menor densidad. Mientras más oscuro, mayor es la densidad. Damos clic en aceptar y aquí tenemos el mapa de densidad con la variable visual correcta. Entonces, rápidamente, para el lector es muy fácil entender. Simplemente ponemos el título arriba. Mapa de densidad de las provincias en la República Dominicana 2010. Eso salió del censo del 2010. Y aquí tendremos o sea, podremos entender rápidamente cuáles son las zonas con una muy alta densidad. Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, etcétera, etcétera. Y ver al contrario cuáles son las provincias con una muy baja densidad. Pedernales, Independencia, Elías Piña, etcétera, etcétera. Si hubiésemos escogido otro tipo de variable visual, a lo mejor el resultado hubiese sido muy difícil de interpretar y tendríamos que volver a ver la leyenda siempre para poder tener una imagen completa de la distribución de las densidades en la República Dominicana. Bien. Termino con la salida gráfica que ya hemos visto rápidamente. Hay diferentes formas de hacer esa salida gráfica. Sí, los mismos elementos deben estar todos presentes: título, orientación, leyenda, escala y fuente siempre. Título debe decir el tema, el lugar y la fecha, el momento. Como vimos en el caso anterior, mapa de densidad poblacional es el tema. A nivel provincial en la República Dominicana, el lugar. En el 2010 es la fecha. Ubicamos el título arriba, la orientación arriba a la derecha, la fuente leyenda abajo a la derecha y la escala abajo a la izquierda. Eso es una forma de hacer la salida gráfica. Hay otras maneras. Otra manera es también de poner todos esos elementos: título, orientación, escala, leyenda, fuente, aquí, con otros elementos a la derecha o abajo o a la izquierda, fuera de la parte donde se visualiza el mapa, lo que permite en particular leer con mayor facilidad las coordenadas. Aquí está en la cuadrícula, las líneas de la cuadrícula.
de coordenada es mucho más fácil cuando no tenemos elementos dentro del mapa. Bien, diferente manera. Y la semana próxima entonces veremos cómo se forman esas clases, esas categorías, cómo agrupamos valores para formar pocas clases. Ustedes ven que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases sobre la cantidad de hogares afectados por municipio, por ejemplo. Entonces, 6 clases es algo que podemos leer en el mapa, podemos reconocer, por ejemplo, la clase superior, la identificamos, bueno, está acá, la identificamos con facilidad. La clase que está justo por debajo también la podemos identificar en el mapa. Si pongo más clase con más variaciones de color, pues queda hasta imposible identificar a qué categoría pertenece tal o tal provincia. Bien, eso lo veremos la semana próxima.